Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto poder volver a saludarles después de una semanita que dejamos de compartir el video, ¿cierto? De la segunda parte de esta temática que estamos trabajando que se titula El Huerto. Y ya este capítulo del día de hoy es nuestra última parte de la serie de 3 videos. Así que, si no han visto los dos primeros, los voy a dejar por algún lado. La los links para que puedan revisarlos y así poder entender en totalidad lo que se está trabajando en esta temática. Ya vimos la primera parte, para hacer como un compilado y un resumen, trataré de hacerlo lo más pequeño posible. El primero, el primer video que vimos fue en base al huerto del Edén, donde vimos que la relación entre Dios con el hombre se ve dañada, ¿cierto? Por la consecuencia del pecado y la desobediencia, ¿cierto? Y el segundo video que vimos fue en base al huerto de Getsemaní. El huerto de Getsemaní nos mostraba a través del ejemplo de Cristo mismo que el hombre a través de ese huerto tiene que aprender a obedecer, ¿cierto? Y aprender a someter su voluntad a la voluntad de Dios, ¿ya? Y este capítulo del día de hoy vamos a hablar de otro huerto más, eh, que está en el contexto de lo que es la muerte de Jesús y su sepultura. ¿Ya? Así que el día de hoy vamos a enfocar este video en Juan capítulo 19, versículo 41, que al final lo voy a poner por algún lado para poder entender bien a lo que se refiere. El huerto que vamos a ver aquí, ¿ya? Y primero para entender eso lo vamos a poner en contexto. Ya, ¿cierto? Entendemos que en el capítulo 18 y 19 está lo que concierne a la muerte de Jesús y sus padecimientos. Y en este contexto de Juan capítulo 19, Jesús ya había sido latigado, ¿cierto? Ya estaba crucificado, ¿cierto? Ya su cuerpo físico estaba desfigurado totalmente, estaba eh, todo cumplido ya, según lo que los profetas habían establecido. Y la palabra del Señor se estaba cumpliendo, ¿cierto? Y ya después que Jesús entrega su espíritu al Padre, ¿cierto? Él dice en la palabra que él expira, o sea, muere, ¿cierto? Y luego de eso, que Jesús muere, ¿cierto? El velo se rasga, el velo del templo se rasga, ¿cierto? Y bajan a Jesús de la cruz, ¿cierto? Ya en el monte del Calvario. Y como estaban próximos al día de reposo, cerca de ese lugar había, ¿cierto? Un lugar que estaba listo para ser ocupado, que era la tumba donde pusieron a Jesús. Y esa tumba estaba dentro de un huerto. Estaba dentro de un huerto. Y este huerto es el huerto que nos enseña y nos muestra que a través de la muerte de Jesús y posterior resurrección al tercer día, iba a ser el escenario en el que Jesús, el único mediador entre Dios y el hombre, iba a ser el encargado de restaurar la relación que había sido rota y dañada en el huerto del Edén. Y cuando el Señor a mí me hizo entender eso, a mí literalmente se me abrió la cabeza en 20.000 pedacitos y dije, wow, tengo que compartir esto con los hermanos. Y este huerto es el huerto donde se restaura la relación entre Dios con el hombre. Y es hermoso saber que la restauración entre Dios con el hombre no fue a través de ningún profeta, no fue a través de ninguno de los hombres de Dios que están en el Antiguo Testamento, incluso tampoco fue a través de Juan el Bautista,
que predicaba arrepentimiento y bautizaba para perdón de pecados, sino que fue a través de Cristo mismo, el único mediador entre Dios con el hombre. Sacrificio perfecto. Y eso, cuando uno lo entiende, dice, wow. Y cuando el Señor me hizo ver el detalle de Juan capítulo 19, verso 41, que la tumba de Jesús estaba dentro de un huerto, dije, wow, Señor. O sea, ese huerto fue el escenario donde tú propiciaste que que la relación entre Dios y el hombre fuera restaurada a través de Cristo. ¿Y qué es lo que podemos extraer como enseñanza? ¿Qué es lo que podemos extraer como reflexión para nosotros? Quizás, al igual que Adán y Eva, ¿cierto? En el principio, en Génesis, hemos cometido pecados muchas veces, una y mil veces. Fallamos y fallamos y fallamos y fallamos y fallamos. Pero no solamente tenemos que quedarnos ahí. Recordemos que en el huerto de Getsemaní lo que gatilla la separación de Dios con el hombre fue no solamente su pecado, sino que su falta de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Dios no podía convivir con el pecado. Y después vemos que eso sigue pasando a lo largo de la historia, ¿cierto? Sigue el pecado alejándonos de Dios, pero viene Cristo a redimirnos del pecado. Pero también Cristo aprende lo que es la obediencia y el someterse a la voluntad del Padre. Muchas veces nosotros nos quedamos con que hemos pecado, pero no somos capaces tampoco de someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Y eso también es lo que el huerto nos enseña. Cuando nosotros reconocemos pecado, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros somos capaces de someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, y le decimos, como le dijo Jesús al Padre, Padre, no se haga mi voluntad sino la tuya. Puede ser que Dios nos someta a ciertas cosas que no vamos a querer vivirlas, pero son parte de su plan perfecto en nosotros. Y no solamente queda ahí, no solamente quedarnos ahí, sino que ser capaces de decir, Señor, permíteme volver a comenzar, permíteme volver a restaurar la relación que tengo contigo. ¿Por qué? Porque a través del huerto que vimos hoy, vemos que Cristo fue el puente de la restauración total entre la relación de Dios con el hombre. Y Dios está con los brazos extendidos, con los brazos abiertos, esperando que nosotros nos arrepintamos, sometamos nuestra voluntad a Él, le digamos, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, para volver a comenzar la relación. Al terminar esta serie de 3 capítulos, podemos sintetizar eso. Este es tiempo para la iglesia que lo está viendo, para aquellos que están lejos del Señor. Este es tiempo de volver a comenzar, de no solamente quedarnos con el pecado, sino que arrepentirnos, reconocer que hemos fallado delante del Señor. Reconocer que hemos sido expuestos a la condición de pecado, sino que también podamos someter nuestra voluntad a la del Padre, decirle, Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya, para que de esa manera podamos volver a recomenzar. El Señor está con los brazos extendidos, abiertos, esperando que nos rindamos, esperando que podamos decirle, Señor, quiero volver a comenzar. Y cuando tú y yo hacemos eso, Él está listo para poder volver a darnos una nueva oportunidad en nuestra relación con Él. Espero que esta reflexión, este video, esta serie les haya sido de gran bendición. Espero que esta serie les haya sido de mucho provecho y de edificación. Y ya nos vemos la próxima semana con otro video, cambiando un poquito de temática. Que el Señor les bendiga. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Chao, chao, chao.